Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha. ¡Feliz año! Muy buenas noches. Calle Ancha arranca 2026 echando un vistazo a todo lo que ocurre a escala internacional, que no es poco. Venezuela, como saben, empieza el año con muchos cambios. Para empezar, ya sin Nicolás Maduro, detenido por supuesto narcorrégimen en un asalto yanqui sin precedentes, orquestado desde la Casa Blanca y digna además esta operación de una película de Hollywood. Sobre sus consecuencias más inmediatas y estado también de las relaciones internacionales, el papel de nuestro país y mucho más, hablamos hoy en Calle Ancha. 3 de enero de 2026 en Caracas, 2 de la madrugada, imágenes dignas de una película de Hollywood. Nicolás Maduro, arrestado por el gobierno de Donald Trump, fue capturado cuando se iba a su habitación en su fortaleza en Venezuela. Los soldados tardaron 3 minutos en llegar a la estancia donde se encontraban Maduro y su mujer, quienes trataron de encerrarse en una habitación del pánico. El ejército estadounidense habría creado una réplica exacta del refugio de este líder venezolano para practicar la captura. Se trata de una estancia de 15.000 metros cuadrados con 5 niveles subterráneos. Pasadas las 4 de la madrugada, 2 horas y media después del inicio de la operación, ambos ya estaban en un buque estadounidense. Estados Unidos llevaba desde agosto en el terreno con un equipo de la CIA y un infiltrado que proporcionaba el patrón de vida detallado de Maduro. Ahora el presidente de Estados Unidos ha deslizado querer hacerse con la isla ártica de Groenlandia, pese a las negativas reiteradas de Europa. Calle ancha. Muy buenas noches de nuevo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a arrancar el año en Calle Ancha de esta forma tan internacional? Sin perder ni un ápice de tiempo, les paso ya a detallar quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a un habitual, Juan Manuel Martínez, periodista. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También por este lado, Damián García, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento del Bonillo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por aquí todo queda en casa. Cristian Cuerda, exalcalde de Robledo. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y también esta noche con nosotros Víctor Raúl López, catedrático en Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, de una forma casi que cronológica, por decirlo de alguna forma. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el 3 de enero íbamos a amanecer con esta noticia? Por buscar un punto de partida, esto de que Donald Trump, es decir, Estados Unidos, capture al líder de Venezuela en su propio territorio. ¿Cuánto tiene de legal? No sé si os lo habéis planteado vosotros. Es decir, bueno, esta imagen que hemos visto en esta introducción, en este vídeo sumario, bueno, pues ¿cuánto tiene de legal? ¿Se ajusta al derecho internacional? No sé si vosotros también, pues como contertulios y generadores de opinión, os lo habéis planteado, Juanma. Sí, bueno, el tema del pirata del Caribe, el señor Trump, pues no detuvo, secuestró a un jefe de Estado, dio un golpe de Estado. Y solamente con un interés que es el que ha llevado siempre al imperialismo yanqui, es el económico, el petróleo. Yo nací en el año 59 y ya después, desde la bahía de Cochinos, en Cuba, en Chile, siempre cuando hablaban del amigo del norte era el imperio. Y no había diferencia entre republicanos y demócratas. Lo que pasa es que ahora con este hombre, este pirata del Caribe, no sabemos quién le puede frenar. Pero de todas formas es de esperar que vamos a tener un año bastante complicado si Europa verdaderamente se toma en serio lo que está pasando. Ahora analizaremos, bueno, pues esa respuesta o no respuesta o tibiezas en Europa con todo este asunto. Damián, ¿cómo lo has vivido tú esta cuestión tan internacional? Con sorpresa no... Bueno, sí, la sorpresa era dónde. Tenía tantos amenazados que al final no sabías dónde iba a ir a poner el huevo el primer día. Tocó Venezuela porque lo más urgente para este hombre es el petróleo y los negocios. Bueno, los negocios además que ni siquiera para representar a su propio país, porque los primeros que manda de embajadores es a su yerno y a su hijo. Es decir, negocios personales. Lo que está haciendo este hombre por ahí es aprovechar su cargo como presidente de un gobierno para hacer negocios particulares. Además de amedrentar a todo el mundo. Es decir, legalidad ninguna.
Bueno, ahora se estaba barajando el del tema de quién es capaz o quién puede denunciarlo por el Tratado de Roma, que aunque Estados Unidos no es firmante, pero Venezuela sí, con lo cual podría estar incausado por el Tratado de Roma y que denunciarlo. El problema es quién le pone el collar al gato, porque a la mínima, con un demente como este hombre en un gobierno, en el país más fuerte del mundo, pues a ver cómo te atreves. Ya pasó con Hitler, salvando las distancias, al menos de momento, que dijeron, bueno, los Sudetes, como es una cosa pequeñita, pues cógela y ya veremos. Y luego, pues... ¿Cómo se fue ampliando, no? Se fue ampliando. La y este, bueno, pues su idea va por ahí, de legalidad ninguna, y bueno, veremos hasta dónde llega. Planteamientos bastante similares de momento por este lado del plató. No sé, Cristian, si tú lo ves así. No, yo no comparto en este caso la opinión. Yo creo que es verdad que la legalidad queda cuestionada por las formas pues puede ser que no sea la más correcta, pero creo que la legitimidad no tiene discusión. Creo que en este caso estamos hablando de un dictador, estamos hablando de un... me refiero, por supuesto, a los dos. A Maduro. A los dos. A Maduro. No. Estamos hablando de una persona que en las últimas elecciones, si nos quedaba alguna duda, ocultó las actas, no demostró si había ganado, si no había ganado, se quedó en el poder por la fuerza, reprime a su pueblo, tiene 8 millones de exiliados y por lo tanto el derecho internacional en este caso creo que legitima el ayudar a ese pueblo. La forma, el entrar y secuestrarlo durmiendo por la noche, pues probablemente, como en todo lo que rodea a Trump, pues se sale de lo habitual. Quizás si hubiera sido la administración Obama, pues hubiera bombardeado el país, hubiéramos estado 9 años en guerra, habríamos tenido una guerra civil, se habrían sucedido en el poder varios presidentes, habrían hecho el títere. Trump es más directo, Trump te coge en la cama, te saca, te lleva y te juzga. Maduro no tenía golpes, no tenía mala cara, salía saludando, felicitando, parece que estaba casi contento, posando, o sea, él mismo ha recibido un trato que dudo mucho que él haya dado a ninguno de sus presos. Había 100 asesinados allí, en este caso la guardia personal de él, pero civiles. No, la guardia personal, bueno, el bombardeo fue allí fue un poco más simbólico, porque lo único que bombardeó fue la tumba del otro dictador, de Chávez. Entonces, bueno, eso fue algo... El golpe de Estado lo dio Maduro cuando no reconoce las actas y cuando se queda en el poder de forma ilegítima. Lo que se va a intentar ahora es restablecer el orden democrático en y Venezuela. con un trasfondo, ese narco régimen que digamos que es la piedra angular también de todo esto. Víctor. Yo estoy mucho más en línea con lo que dice mi compañero aquí, porque evidentemente, y lo último que he oído de comparar a dos como dictadores, no, aquí está claro quién es el dictador, es Maduro. Al otro se le ha elegido democráticamente y se le ha elegido por mayoría, como dicta la Constitución de Estados Unidos. Nos puede gustar más o menos, pero es totalmente democrático y se vive de una democracia, cosa que en la República Bolivariana de Venezuela no lleva pasando en los últimos más de 15 años esta situación, que se ha cambiado a bombo y platillo como se ha querido una constitución, se ha tergiversado ese sistema y es una dictadura que en las últimas elecciones está clarísimo que hasta por un 70% en la mayoría de los colegios se ganó. Europa se atrevió a decir que no lo reconocía, pero no se atrevió, y ahí va uno de los principales problemas. El problema es que Europa está dando la vuelta siempre al sistema y no se deja y no dice las cosas como son, como lo estoy diciendo yo ahora mismo. Entonces sí que se dijo que a Maduro no se le reconocía, pero a la vez no se reconoció a Edmundo, que es lo que debería haber hecho Europa en ese momento, y haber puesto los puntos sobre las IES para que ese sistema cayera. Como esto no ha pasado, y como el sistema, y ahora voy con la economía, geoeconomía, que eso sí que ha cambiado. Tú dices que desde el año 59, pero sí que ha cambiado. Ahora hay tres potencias mundiales que controlan el mundo. Una es Rusia, que es la peor además, es la que más bajo ahora mismo está. La otra es China, que es la que florece y que ahora mismo es la más intensa, y la otra es Estados Unidos. Entonces, en ese sistema teníamos que una democracia que no era tal, un régimen dictatorial bolivariano, como habían hecho Chávez y había seguido Maduro, ahora se encontraba en un sistema en el que se estaba aliando completamente económicamente con esa otra parte que no es Estados Unidos, que es China. Y esto no lo podía tolerar América. No lo podía tolerar ni el que está ahora ni el que había estado antes. Biden no entró, pero este le ha dicho por activa y por pasiva que cambiara. No ha cambiado, porque recordemos que Venezuela es la primera potencia petrolífera. ¿Vive así? No. ¿Se está desarrollada como tal? No.
¿Por qué? Porque viven bien unos pocos, los que están en el poder, porque es un régimen dictatorial, totalmente. Y quien diga lo contrario miente. Claro que está, de esa manera yo lo veo, como dice él, totalmente legitimado esta O sea, actuación. el fin justifica los medios. Totalmente, porque lo que se ha hecho además es algo quirúrgico. No se ha entrado en más- batalla directa más con un limpio es país. imposible. Que han muerto 100, o sea, más limpio, 100 personas que hayan muerto para sacar a un jefe del Estado, a lo que se supone Bueno, un yo jefe de sigo Estado. que no lo añadiendo es. ingredientes, Desde no sé si luego, ustedes han que tenido más a bien quirúrgico no rastrearlo, puede ser. pero bueno, el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas establece que los miembros se abstendrán de emplear la fuerza contra la integridad territorial o la independencia No lo ha política de cualquier Estado. No lo ha hecho, lo ha ¿No hecho usó la contra, fuerza? contra un narcotraficante que, Bueno, se supone que es jefe Yo del ahí lo Estado. dejo. Y no está Claro, es que no lo ha reconocido hecho. como el presidente del gobierno. Y Es que no además, está- además, no es un jefe de estaba Estado. así. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Es decir, yo estoy de acuerdo que era ilegítimo porque ni el propio gobierno español ni Ni la Europa Unión lo Europea, reconoce. nadie lo claro. reconoce. Vale. Pero, Entonces no es ¿quién un es jefe del este Estado. y por qué no lo hizo Francia o por qué no lo hizo Brasil? Pues es que lo Cualquier deberían otro haber. país podía haberlo hecho. En eso estamos. Es decir, el problema no es decir, el problema falla en lo principal, en que no tenemos un organismo internacional como podría ser o debiera ser la ONU que hiciera esas cosas. Es decir, pero ¿quién es este tío para marcarse él en la arrogancia de decir, bueno, yo soy el sheriff y yo soy el que tengo que Bueno, impartir un la futurible justicia? Nobel Pues de hombre, la Paz, que es- ya es- también, ¿no? Es el presidente de la primera potencia mundial. Bueno, ¿Te parece poco? sí, Que al que le me están parece- ninguneando al lado de su mar, porque recordemos que Venezuela tiene límite territorialmente hablando en aguas con Puerto Rico, entonces está ninguneándole, sacando de ahí cargueros continuamente que se van a China o a Rusia, cuando bien. Rusia está bloqueada hace tiempo por la ONU y Pero por todos vamos, los europeos. Víctor, que vaya a la ONU No, y es lo que- denuncie o lo denuncie donde corresponda Claro, y se hagan las pero cosas te que digo, hacer. Es decir, pero lo como que no le puede hace ser- caso a nadie, ¿Quieres hablar, pues al Juanma? final ha optado él. Vamos Y con Europa, Juanma y después Europa Cristian. ni se la está ni se la espera. Una pena lo que ha hecho Europa. Bueno, hasta Europa ahora. me parece bastante más diplomática. Lo que pasa es que también Debería haber ese hecho status mucho quo más. de diplomacia no sé hasta dónde nos puede llegar. Más que dar un premio Nobel debería haber hecho Patricia, sinceramente, que es lo que ha hecho hasta ahora. Sinceramente me sorprende la naturalidad como estamos dando pie a golpes de Estado, a Hombre, no, secuestro de golpe de ciudad- a Estado no lo es, secuestro ¿eh? de Golpe personas. de Estado lo que es un hizo aquí golpe de Cataluña, Estado. el que ha estado hoy con Sánchez. y luego- Eso es un golpe de y luego Estado. lo que sí es cierto, que ahora ya sale Pedro Sánchez. Ahora, lo No, que no, sí claro. que es cierto, es curioso que los mismos que están diciendo esto, pues apoyaron a la Nobel de la Paz que pedía una intervención militar, y ahora el propio Trump pues le ha hecho un pase muy torero. No, pero esa es la segunda parte, ahí te pierdes. Y quien está de número 2, quien está de número 1 ahora mismo en Venezuela es la que era vicepresidente. Claro, pero- Entonces, pero, ideológicamente podéis llevarlo por todos lados. Lo que está claro es que este hombre es un fascista redomado Anda ya. que está atacando Estamos directamente con los a un apelativos. pueblo por sus intereses económicos. Y además, no es este hombre, fue George Bush cuando las armas de destrucción masiva, donde nos metió precisamente el señorito de los bigotes en una guerra, que solamente lo que Mira. se buscaba era el interés económico. No podéis defender. Mira, y luego Juanma. hay que ser, que yo no me las doy de patriota, pero hay que ser patriota para estar diciendo que está bien lo que ha hecho. Además, me estoy recordando del torerito Fran Rivera, que incluso decía de que había que Trump pusiese ya en el ojo en España. Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos estos que se declaran católicos y apostólicos con el no matarás y el no robarás? ¿Dónde estamos? Yo lo tengo muy claro. Quería comentar, Víctor, pero va primero Cristian. Sí. A ver, aquí el problema es que tratamos a Trump como si fuera un completo inútil, un completo imbécil, que tiene detrás el apoyo de 80 millones de personas. O sea, un completo anormal, imbécil, fascista. No, y que de momento cumple palabra también. Sí, efectivamente, ha conseguido Bueno, no, por tampoco. segunda vez, Porque ha va conseguido diciendo cada tontería cada día, o sea. Hombre, pero si ven la 1 normalmente... ha no- Para eso conseguido- son excentricidades, pero donde No, ha pero que puesto el cada día ojo, dice, quiero decir, antes de ayer estaba con de Pedro a Operación matar y ahora quirúrgica, es como un sea, tío pero- fenómeno, o sea, Ha no es conseguido, una o sea, persona sensata, no es una persona... ya, pero- yo para mí que es un poco demente que está en manos de un capital que no tiene gobierna. 80 millones de personas que le Bueno. apoyan y que lo han hecho por segunda vez, porque ya estuvo al mando, ya estuvo en el poder y los que ahora le han votado sabían perfectamente lo que le votaban. Ha conseguido la mayoría en las Cortes, la mayoría en las dos cámaras, tiene el voto popular Hasta noviembre. y ha conseguido un resultado histórico. Dicho esto, descartando que sea simplemente un imbécil que consigue seducir también a las masas, si le intentamos dar desde un poco de humildad cierto valor o cierta inteligencia a esta persona, quizá lo que ha hecho o lo que hace tiene una parte de sentido. O no está solo condicionada por el dinero, porque Venezuela produce el 1% del petróleo que se saca al día en el mundo. El otro 99% no lo tiene Venezuela.
Y Estados Unidos no ha tenido nunca petróleo de Venezuela, ni depende del petróleo de Pero sí Venezuela lo tiene, para, lo que no han para sido subsistir. capaces de explotarlo, No lo pero sí lo necesita tiene. para sobrevivir. Sí lo Entonces, Estados Unidos siempre ha sido el policía del mundo. Y esto lo han hecho demócratas y republicanos. Cuando Obama bombardeaba países, Zapatero aplaudía. Cuando Trump secuestra, como hemos dicho, secuestra a un dictador, lo saca de la cama y lo pone delante de un juzgado sin De la DEA. guerras y Sin en ninguna apenas guerra. unas horas, estamos hablando de que es un pirómano, un loco que va a alterar el orden mundial. No, si son la policía del mundo, lo son con los demócratas y con los republicanos. Y si este señor tiene este apoyo popular, este señor es un demócrata y Chávez, Maduro, hasta el día de hoy está reconocido ya como un dictador porque está usurpando un poder que no es Y el legítimo. narcotraficante. Entonces, Pero qué poca memoria se tiene. Yo ¿Cómo se quiero puede decir que este hombre hablar es un antes que él, demócrata cuando él hace un asalto al Congreso? yo Cuando no lo he es un visto a él hombre que asaltar está... ningún que congreso. está Él no lo ha hecho. ¿Cómo que no? Víctor, No, quería no, comentar. no, No, Yo los digo, suyos, ¿no? obviamente, su gente, lo que él Su mandó. gente, ¿eh? Bueno, La hablaba llamó. Víctor. Juanma, le voy a contestar, porque creo que es la segunda gran baza, la gran baza de Donald Trump, es lo que ha hecho con el sistema. Todo el mundo esperaba que pusieran a Corina. Esa dualidad, que al final, Pero bueno. si pone a Corina la descabezan una vez más. Igual que si entran con bombardeos y hacen una guerra, de otra manera como se había hecho antes, si ponen a Corina se la habían cargado sus propios, el propio sistema que hay ahora mismo. ¿Qué ha hecho? No, ha de alguna manera condicionado totalmente, vamos, de alguna manera clarísimamente con los portaaviones allí al lado en el mar, ha condicionado a Delcy, que es la segunda de a bordo, con Diosdado, que es el jefe de la Armada allí, los ha condicionado a que le vendan todo el petróleo y que le compren a él. Que anulen el comercio que ¿Y eso no es tienen piratería? Eso no es piratería. No, eso es... Es decir, decir, obligarte a que se con acabó lo de lo que que tú hacéis con vendas China. me tienes que comprar a mí. Es decir, Pero vamos a mal, ver, no pero admito vamos de a ver a ninguna quién se lo manera están eso. Pero vendiendo claro, y mal vendiendo. pero Y bueno, a cambio de que pero ¿quién a eres tú China- para decirme a mí que encima de que te quito el petróleo y lo que consiga a me lo ti tienes que comprar a mí ti que y no a eres- otro país? A ti que eres una mafia dentro de un gobierno, claro que te lo puedo decir. ¿Por qué? Si hubiera sido un país normal, con una democracia Pero eso normal, no beneficia a su seguramente país, que está no. beneficiando Pero a la por eso propia digo mafia que lo que que él ha le ha hecho- dejado. lo que ha hecho es Porque si él le dice, poner a me los llevo el que están petróleo, lo debajo vendo de al él mejor para postor que y ellos el dinero mismos para vosotros. se Pero saquen. no, me encima voy me a lo compras callar. a mí. No me voy a callar esta vez porque me No, estás no, yo te dejo interrumpiendo. comprar, callar. Y lo que ha hecho es poner a los que tiene debajo justamente para que ellos mismos anulen poco a poco el sistema y dejen pasar a la oposición. Sí, eso- Hagan un proceso de transición. Lo va a conseguir. No lo va a conseguir. En este Decís que es muy proceso- tonto y que es muy ignorante, pero yo estoy No, con él. yo lo va lo- a conseguir y lo sabe hacer muy yo bien. los locos Porque siempre digo que hay un personaje que no se nos olvide, que es Marco Rubio, Sí, que sí, sabe sí. mucho de esta Tengo historia. visto. Que lleva ¿Qué 15 años espacio, detrás qué espacio de- debiera quedar aquí? Que Porque fue también cubano, lo planteamos que en era el cubano de de los origen. mortales, chicos, para decir, ¿es el momento de generar, de hacer unas elecciones en ese país? Ahora mismo no. Tenemos Ahora un mismo no. ejemplo, Ahora mismo no. el No modelo hay que... necesidad de Hay que- decir ahora mismo, no. o sea, No, el modelo que están hay que copiando- dejar que Sí, caiga ahí no. el No, sistema. y ahí que esa la No hablemos han más a estado la pidiendo vez, hasta no el nos otro día. entienden. Sí, Irán vamos, está eso pidiendo no hasta tiene- hace 2 días. Claro. Y además yo voy a hacer elecciones una nunca vienen pregunta. mal. ¿Cuál es la posición de la extrema derecha y la derecha de España? ¿Cuál es su posición Bueno, política? a mí me encantaría que se hicieran unas elecciones, pero si las está controlando Zapatero, etcétera, prefiero que no se Pero hagan. que están controlando Claro, las prefiero. elecciones, ¿Y Zapatero. qué tiene que ir ahí? ¿Vuestro sistema imperialista a controlarlo? ¿Los militares No, no, americanos? no, ¿Cómo lo no, veis? no, 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 Porque no. ya La se ha ONU- hecho una hace un año. ¿y Tenemos qué ha un pasado? organismo internacional, Pero todos ya, lo ¿y reconocemos. que no le hizo deja hace un pasar, año? Maduro? ¿O no te enteraste? Bueno, que no sí, le dejó pues pasar. estoy diciendo que sí, que no le legítimo. dejó pasar. Pero ahora sí, en teoría. Ahora sí, se van a sí. celebrar Pues, elecciones. hombre, ¿Cuándo? si le dejan pasar. No, no, Lo ha visto las dicho, noticias no, de no, hoy. lo ha Ha dicho dicho que en como años. No. Que en años. Aquí Sí, tendría que años. decir Delcy que las Que convoca primero él con un petróleo. sistema. El modelo... Con el No, no, el sistema de la año. ONU detrás. Primero el A petróleo. ver, Y por luego favor, ya veremos. Víctor y después Y Cristian. encima le ha Eso hecho sí una que- putada a todos los que ¿Crees que no es venezolanos. el venezolanos. momento para unas elecciones? No, el momento será cuando Delcy y el sistema deje que la democracia entre en el país. Se hagan unas elecciones en donde no Confiar valga en el cualquier diablo, cosa. Víctor. Y cuando el Confiar en el diablo. resultado pueda tener éxito. Antes no eran demócratas y ahora son demócratas. yo creo- No digo, Sí. pero creo si que tú el- me dices a mí que Delcy firma mañana, que deja que haya, claro, que va a hacer unas elecciones, yo digo, si es el momento, que va a hacer unas elecciones y va a dejar que los Observadores internacionales estén allí y que Yo además te se auguro- respete. yo te Claro, auguro te digo, que- sí, Juanma, perfecto. le toca a Yo te Cristian. auguro- Cuando lo digan es el No va a momento. Yo te pasar. auguro, está claro. Eso no va a espera un pasar. segundo, yo te auguro que no va a ser otra estrella más dentro de la bandera de Estados Unidos. Pero No lo sé, le va a no pasar tengo tan igual claro. que a Puerto Rico. Puerto Rico al final será un país asociado y este tiene toda la pinta. Y cuidado, que viene lo de Groenlandia. Cuidado. Y lo de Yo Cuba. creo, Bueno, yendo a este tema de la transición, el modelo que está tomando Estados Unidos para Venezuela
no nos debe de sonar tan extraño, porque es el modelo que funcionó en España hace 40 años. Ahí va. Es un modelo en Ahí el va. que la transición se La hace hacen desde el desde propio dentro. régimen. ¿Quién la tuteló en ese momento? La tuteló el rey. Hace 2 días Trump decía, yo soy el rey. Y cuando dice eso, dentro de que nos pensemos que es, de nuevo, un imbécil o un normal, No, no. lo que está diciendo es, Que lo yo va a voy a tutelar él. tutelar esa transición, pero esa transición solo es posible desde el propio régimen. Cuando no quiere El propio petróleo. régimen, no, ha dicho que se va a llevar 50 días, 60 días barriles de petróleo. No estamos hablando No, de llevarnos 50 petróleo en 50 3 años. millones al día. 50 millones. 50.000 no estamos- barriles. No estamos Esos hablando, son- esos sacan son 1.000 millones al día, aproximadamente sacan 1.000 millones al día. Si es que da igual. Estamos hablando de 50. Estamos hablando de la No, primera potencia Pero vamos a ver, mundial, que estamos hablando de legalizar un robo. Es una, o sea, es un robo. Es una No, porque minucia. lo va a pagar. Que lo va a una pagar. minucia. O sea, que no está haciendo China. No lo va a pagar porque O sea, le va a obligar a que lo con que ese él- dinero se lo compren a él. Lo que él Claro, terminó. bueno, lo que Otra él cosa hace- es que yo lo compre y decir, bueno, tú eres un mal gestor al Maduro, que me parece lógico. Pero que lo va a pagar. No, Mal ha dicho, gestor no, lo va que a está pagar, diciendo es no, que tiene- eres se un obliga mafioso. a que Culmina su idea, el Cristian. dinero se lo compres a él. O sea, no va a decir lo vendo al mejor postor yo para que veas que soy mejor gestor que tú y encima te doy los cuartos de mira. precio de Yo he mercado te lo va a conseguido pagar. esto, no. Te lo va a pagar a precio de Dejamos mercado. finalizar a No, no, Cristian. Lo que, pero lo que os decía en, Víctor Damián. en este modelo es que, tutelando esa transición desde el régimen, tú puedes controlar que el propio régimen vaya disolviendo poco a poco todos los cargos diplomáticos, militares y todos los sectores que controla en la población. Y Efectivamente. que sea el propio régimen el que dé lugar a unas elecciones controladas, como pasó en España, en las que todo el mundo pueda participar con observadores internacionales y que den lugar a un resultado legítimo, democrático y devuelva la normalidad al país. Ese modelo que nos puede parecer un disparate, ha hablado de 1 año y medio de No, no, transición. años. En España, no, 18 meses, dijo anteayer Marco Rubio. Oye, Bueno, que sea y igual. Estamos New York hablando Times de un habla modelo de que en años. España tardó 3-4 Espacio-tiempo. años de transición. En España Franco muere en el 75 y la democracia Las plena elecciones- llega en los años 80. ¿Y quién la tuteló esa democracia? Esa democracia la ¿Quién la tuteló en su tuteló? momento Es que no es el comparable, rey, que no era tiene quien ninguna Franco dejó a comparación. cargo de la democracia. No, ¿quién tuteló? ¿Quién La tutela el propio rey, el propio monarca. No, Estados Unidos, querido mío. Tampoco. Estados Vamos a ver, Unidos. España Entonces, fue un es un caso modelo inédito y que se hizo de conocemos. todo desde dentro de las fronteras con el pero no apoyo. se puede hacer Entraron esa los comparación. alemanes, No se entraron coma. mucha gente en temas financieros, pero la democracia española vino por el pueblo español y dentro de los mercados españoles. Aquí estamos hablando de una Que va a venir por el injerencia. propio pueblo de Venezuela, pero ahora mismo... No. Ahora Hombre, mismo había ahora una mismo, ¿quién injerencia sale a total. la calle? Y yo, es decir, Vamos a estoy ver. absolutamente radicalmente en ¿Quién sale a la contra calle? de las injerencias Damián, de un si Estado ahora en mismo otro. aquello no es una democracia. ¿Quién va a hombre. salir a la calle? Como que les pase lo que en Estados Unidos, que han salido a decirle gracias, señor Trump, y los ha detenido. Pero Eso es lo que dicho- le ha pasado. habrán dicho O más sea, cosas. les han estado muy espabilados. Es decir, salen a manifestarse a favor de Trump, los detienen y ¿Quién para ha salido Venezuela a la otra calle vez. ahora? Todos ¿Eh? los exiliados, 8 millones de exiliados. Tú Sí, dime sí. que eso es una democracia, ¿eh? Tú dime que eso es No, una no, que democracia. no. Ya, El país no me con habrás más oído, exiliados no me del habrás mundo. oído decir. Estoy Y diciendo todavía decir que que no es una se puede, democracia y que es un golpe que de no se Estado. puede permitir Venga. que nadie se Mayor nombre golpe de Cheri del Estado mundo que porque exiliar lo a diga 8 él. millones Que hay un de organismo habitantes, ¿eh? internacional que es la ONU, que 8 en su millones. momento había cascos azules que llegaron a Pero intervenir no en están algunos haciendo países. nada. Claro. Es que no están haciendo nada. pero- ¿Cuánto tiempo ¿y lleva por así qué Venezuela? lo hace Estados Unidos y no Brasil? Porque o lo ha hecho España, durante o toda la Francia? historia, o sea, es que lo han hecho es que eso- todos, Trump y todos las los anteriores. condiciones ¿Por qué no? Porque no han sido Europa benéficas. se dio la vuelta, no ha hecho sí, nada. Sí, estoy de acuerdo con Ha mirado para Europa otro lado. está haciendo la Europa del Lleva PP. 14 años mirando para otro lado. Trump Y no ha viéndole sido la gracia. benéfico y dice, bueno, él voy está a liberar al alegando, país sí, de un dictador. Del fentanilo y de muchas cosas. Que ¿O no también os son un acordáis de problema. Pero por que qué no mentira, te callas de porque el nuestro fentanilo enemigo? viene de México. Bueno, ¿Eh? pero Claro, eso ¿No también si es que acuerdas? hasta el propio tribunal al que lo han llevado en Estados Unidos ya se ha cargado la base del narcotráfico del cártel del Sol, que no existe. Y eso lo ha dicho el juez de Estados Unidos. que no de- existe. que no Bueno, existe. vamos a hacer- Es que está es- clarísimo que ha sido un robo clarísimo. y Que la- si hay que actuar, y yo soy el primero que actuaría contra cualquier régimen que no haga elecciones cada 4 años, actuar a través de la ONU con los cascos azules. Eso es lo que tendría que ser. Y lo que está escrito y lo que está firmado. Y se lo salta a la autoridad a todo el mundo porque el primero, el Trump, fue el primero que retiró los fondos de la ONU. Eso es lo primero. Lo segundo es el que le pone pegas a determinados miembros Pero de la ONU ¿quién la de ir a controla? Nueva York. ¿Eh? Que la ONU, ¿quién la controla hasta Nadie, que yo hasta sepa, Trump? en teoría. Hasta hace poco eran 6 países y fundamentalmente Bueno, uno el es problema está Estados el derecho Unidos. de veto, claro, ya claro. está. Entre ellos Estados Unidos. Que Naciones Estados Unidas Unidos nunca ha es sido uno de el los primeros que mejor. tiene derecho de veto. Pero- Damián, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, a tomar un trago de agua y enseguida regresamos aquí en Callants analizando, bueno, pues esa nueva era en Venezuela. Hasta ahora. Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha.
Noche de jueves en Visión 6 Televisión, por si se incorporan ahora tras esta pausa publicitaria, estamos comentando, bueno, pues esa nueva era, también con ciertas incertidumbres, todo hay que decirlo, que se vislumbra en Venezuela. Estamos aquí haciendo, bueno, pues analítica, ¿no?, de datos, de esa coyuntura internacional, pero bueno, hay mucha comunidad venezolana afincada aquí en Albacete. Hemos tenido oportunidad de charlar un ratito con ellos y bueno, pues esto es lo que nos han contado. Eugemar es venezolana, lleva 10 años en España con sus 3 hijos. Tras el arresto de Nicolás Maduro, con todas las cautelas, celebra aires de cambio. Emociones encontradas, era algo que estábamos esperando, esta intervención y esta captura. No sabíamos cuándo se iba a dar, cómo se iba a dar, pero era lo que estábamos esperando. Desconocemos cuáles son las estrategias y los planes y son cambiantes, pero vamos a ir a mejor y ese es el convencimiento de todos nosotros. En Albacete, dicen, son cerca de 400 familias y compatriotas venezolanos. Comparten similares sentimientos. Es una nueva era, es un paso histórico para nosotros, es un momento que yo creo que todavía estamos como procesando la información, todavía no nos lo creemos del todo, celebrando que por fin ya Venezuela es libre de las garras de ese régimen, de ese narcorrégimen. Venezolanos que ahora quieren ser partícipes de una nueva era en su país de origen. Claro, yo tengo que volver a enseñarle nuestro país a mis hijos, ellos nacieron allí, pero me los traje muy pequeños. Solo es el inicio, hay que hacer mucho trabajo. Tenemos mucha fe en que muchos de los que estamos fuera vamos a volver a participar en esa reconstrucción. La migración nos ha regalado mucho aprendizaje, mucha humildad. Hemos visto cómo queremos que funcione nuestro país en algunos casos. Nuestros familiares dentro de poco vamos a poder verlos, vamos a poder visitarlos. Mi hija va a poder conocer su tierra, sus primos, sus tíos y así como ella, muchos otros venezolanos que hemos tenido que salir por razones económicas, políticas, sociales, humanitarias. Venezolanos que además agradecen el acogimiento de Albacete cuando tomaron la difícil decisión de abandonar su país. Ahora piden una transición serena y real en Venezuela. Bueno, pues la comunidad venezolana afincada aquí en Albacete, cerca de unas 400 familias. No sé si os sorprende algo de lo que han comentado, Víctor. No me sorprende para nada y eso es lo que habría que escuchar a la gente que está afuera. Estamos hablando de un país que tiene poco para... Porque hablamos mucho de Venezuela y no sé si se sigue o no. Tiene aproximadamente 28 millones de habitantes actualmente. Bueno, pues hay 8 millones fuera. Explicarme eso en qué país del mundo pasa. Y decirme que eso es una democracia. No, ni siquiera en Ucrania, ¿qué puedes estar pensando? En montones de países ni siquiera allí, en Nigeria, en Senegal, ni siquiera hay en tantos Ghana. Exiliados. Porque estamos hablando, no los hay tantos. Que no. Pero no hablamos de países en guerra. Estamos hablando de un país. No, y tampoco Ghana y esto tampoco está en guerra. Uno de cada 4 habitantes está fuera de su país por razones, Marruecos como ha no dicho tiene ella, guerra. ¿Y dónde están los marroquíes? Humanitarias, políticas y económicas. Claro. 1 de cada 4. Si ese país volviera a ser un país normal, no una democracia fallida, no un Estado fallido, pues entonces pensaos que el 25% de los votos ya estarían en contra del sistema. Porque todos los que están fuera están por razón, la mayoría, o económica o política. Es decir, que van a volver y no van a votar a Maduro ni a lo que se les Pues parezca. da igual, si estando aquí ya no lo votaron, si en las pasadas No, se pero vio lo que no te quiero... votaron, lo que o sea, te- que eso claro, no es pero la por solución. eso a nadie puede extrañar que ese sistema, cuando se le dejara funcionar, por eso no era el momento, sacaran en torno al 70%. O sea, no llegaran ni al 30% Maduro. Y esto hizo pucherazo y andando. Si eso no es un golpe de nadie lo Estado. ha discutido, Juanma, claro. eso no es un golpe de Estado, ¿verdad? Esto sí. Es que queda muy guay, No, porque no. el imperialista, el rubio, hay que meterse con él. Pues no, a este hombre, el rubio, el Trump, le ha votado la gente. Y mucha gente. Y sí. Le han votado por mayoría. unos pocos, Pensar un unos poco en pocos que de a los lo suyos, mejor... la mayoría de los suyos, y está intentando dominar el mundo. Estáis porque diciendo que alguien le la ha mayoría de los votado- americanos, los suyos, claro. ¿Alguien le ha votado para que invada Groenlandia? también lo votaron. ¿Alguien le ha votado para que invada Groenlandia? No ha Él dijo que iba a invadir Groenlandia. Venezuela. ¿Ha invadido Groenlandia? Bueno, Pasado pero esta mañana, ya se está pasado viendo. mañana, Ha pedido- pasado Y es mañana. algo que también se No, plantea lo que, ¿Cómo que no? lo que está la planteando es que la Un necesita momento, estratégicamente por lo mismo. Vuelvo otra vez al Bueno. problema geopolítico. Con lo analista que eres tú, ¿Y eso para qué? ¿Ha pedido Tendrá al que hacer. Congreso, a las cámaras del Congreso, permiso para hacer No. esa operación militar? No la No. necesita. Pero es como- que eso Sí, pone sí, en sí. riesgo la operación Pero, militar. Si bueno, la pero operación la militar Pero están sus leyes. se De concreta todas Están sus formas, leyes. en 2 de todas años. formas, Que si a lo mejor mañana son Pedro los Sánchez únicos
manda tropas a Marruecos, A ver, no, aunque no, sea no, con la mayor justificación del mundo, valdría. Son los mayores sorprendidos Hombre, de que esto iba a pasar. Las Yo leyes son no para tenía claro, respetarlas. Llevan Las más de un propias. mes los barcos allí al lado de la costa Sí, y el espacio aéreo quitado. Si a alguien le ha sorprendido esto. No, o sea, Bueno, no, lo que sorprendernos me no. sorprende es la actitud que tiene Occidente sobre este personaje, que da la calidad que sí es cierto que lo han votado, igual que le votaron a Hitler, igual. Bueno, igual. entramos, ha ido a dar también Juanma un poco en la tecla, bueno, pues esa visión o ese carácter que está adoptando Europa respecto de toda esta cuestión, porque está muy bien lo que estamos viendo, pero bueno, hay una lista para Donald Trump, geopolítica, de intereses, llámalo X, pero bueno, lo siguiente podría decirse que es Groenlandia. Dinamarca ya se está planteando cosas, hay países que han mantenido reuniones con cierta tibieza, pero bueno, ¿cuál es el papel que debiera jugar Europa? No sé si esa unificación que siempre falla, en fin, no lo sé. Lo primero es creer en Europa y hay muchos... Porque, perdona que te corte, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sí que ha sido uno de los primeros en decir Claro. esto no se acepta, no se ajusta a la legalidad internacional. Igual que con Palestina. Pero aparte de eso, es que hay dentro de Europa hay mandatarios que no creen en Europa y son afines. Esos son quintacolumnistas que Trump tiene metidos dentro de la Unión Europea. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Ahora Europa se va a tener que mover, porque hay que recordar el vasallismo que tuvieron cuando hubo la reunión de la OTAN, donde el único gobierno que dijo, oiga, mire usted, yo no voy a aplicar el 5%, voy a aplicar el 2%, fue el gobierno español. Pero también es cierto de que ahora mismo Europa, como no haga algo, como no intente tener una mínima firmeza, pues va a pasar lo que Trump realmente quiere. Trump no quiere una Unión Europea, no la quiere. Y entonces lo que está claro es que sí es cierto que lo de Groenlandia no creo que lo tenga tan fácil, pero es que estamos a punto de entrar en un conflicto mundial por culpa del rubito este, que de rubito nada, lo que tiene es un tío que es un demente totalmente, y un demente que lo que está haciendo es poner a muchos ciudadanos, nosotros mismos, nosotros tenemos aquí una base aérea. Cualquier bombita puede venirse para acá, por un tipo que está como una puta cabra. Es así. La estrategia danesa, a colación con lo que estamos comentando ahora mismo, bueno, pues apostaría por esa gente más pragmática del entorno de Trump, que bueno, pues llegara a negociaciones, pero está visto que por los golpes de efecto que mantiene la administración Trump, no sé hasta qué punto esto, bueno, pues sería posible. Europa parece más diplomática, quiero decir, ¿no? Pero a lo mejor esto tampoco funciona con la administración Trump. Nosotros no tenemos fuerza conjunta de rechazo a la Unión Europea, lo que es el ejército. Y tampoco creo que los más pragmáticos del entorno de Trump son los que ahora mismo estén gestionando, digamos. Lo van a hacer. Con este hombre, Con este hombre no se puede saber nada. Es decir, lo van a hacer. Juanma. Lo van a hacer. Van a tomar Groenlandia. Lo van a tomar porque primero no tenemos una fuerza de defensa europea. Punto uno. Y además esto ya, y termino, esto es un acuerdo de Malta 2. O sea, Putin se ha puesto de acuerdo con Trump y se están dividiendo el mundo en las potencias. Ya está. Juanma, perdona, Damián. Sí, yo por ahí, esa es una, y bueno, lo he dicho antes, ahora hay 3 potencias, en teoría la cuarta tendríamos que ser Europa, pero podemos ser parte del bocado de algunos u otros, es decir, Claro. eso ahí estaría, es decir, Europa hemos consentido mucho, bueno, éramos aliados con Estados Unidos, hemos pensado que siempre podía ser un país, por circunstancias históricas, culturales, es Occidente, y tenía que ser un país amigo, pero bueno, te llega un demente de estos, independientemente... Te obliga a posicionarte, por claro, mucho sí, que pero no queremos, ¿no? porque Digamos, llegar hasta para mí este hombre es un melógano melómano y alguien tiene que haber detrás que piense un poquito más, habrá Marcos, habrá otra gente, pero que también su idea es imperialista y de ganar el dinero, es decir, y si hay recursos ahí, lo de Groenlandia yo lo veo jodido, es decir, seguramente es posible que a lo mejor no la invadan militarmente, pero hará como en Venezuela, te pones 2 portaaviones y te toma 5 millones de euros, 5.000 millones, no sé, la cantidad que fuera. Y ahí están. Pero los 2 portaaviones. Porque hasta ahora es lo que digo, hasta ahora lo que dice. Pero los 2 portaaviones están en la puerta. Si toma, yo no te quito nada, toma el dinero, como estamos diciendo con el petróleo. Es decir, bueno, lo primero vamos a vaciar el petróleo y luego ya veremos a ver lo que hacemos con la democracia, con los venezolanos. Todo eso es un problema menor para él. El problema está en Groenlandia 3/4. El problema es que si eso llega a pasar en Europa, pues no tenemos, y lo primero, estamos en la misma organización militar, con lo cual, secretos ninguno.
el poderío, ellos tienen un rato más seguramente que nosotros. O sea, es muy complicado el hacerlo de esa forma. También ya sería escandaloso hasta para su propia gente. Con lo bonito que es Groenlandia, estamos viendo ya de mañana. Para sus propios votantes sería muy escandaloso el que tomara acciones ya con el medio mundo. Es decir, él está incumpliendo las leyes suyas particulares. Antes o después le entrarán a pedirle cuentas de por qué ha hecho estas acciones sin contar con el Congreso ni con nadie. Pero eso antes o después le llegará. Es un tipo que estamos viendo lo que está haciendo con las personas que han matado ahora mismo en las calles, con los inmigrantes. Y bueno, pues los primeros 3 tiros y luego ya veremos. Ese tipo de persona, con lo cual, ¿qué te puedes fiar? Porque aquí obviamente me lo dibujan digamos la coyuntura internacional como un tablero del Monopoly. No es cierto, quiero decir, tampoco está la cosa muy lejos, pero bueno, no sé vuestra visión de bueno, pues mira, con Europa. Sin cárcel, el problema es que es un tablero del Monopoly sin cárcel. En el Monopoly hay una cárcel aquí genial. Alguna, a ver dónde acaba Maduro. Yo creo que Groenlandia no es Venezuela. Ahí estáis hablando de fuerza, no tenemos nada que hacer como fuerza, lo que tenemos que hacer es como organización del Tratado Atlántico Norte, porque somos parte del mismo tratado y se cargaría la OTAN. Yo no sé si Trump está dispuesto a romper la OTAN, ese es el coste que él sabe ahora mismo que tiene asumir Groenlandia, porque Groenlandia al final no es Dinamarca, Tampoco penséis esto, también hay que ponerse un poquito en contexto. Groenlandia es una colonia que quedó ahí de 50.000 personas que están ocupando una zona helada, solo la parte frontal, que es una autonomía completa, mucho más que Cataluña. Ya le gustaría a Cataluña tener esa autonomía. Pero de nuevo es otra injerencia. Es pero bueno, voy a situaros. Quiero decir que no es tan allá como se dice Dinamarca. Ahora sí que es muy Dinamarca. El problema no es que tenga más o menos valor. El problema es que te roban y te tienes que callar. No, el problema... Pero el problema, o sea, la fuerza que tiene Europa y donde debería estar es en algo que se llama OTAN. Y sería muy importante que no solo estuviera Europa unida, sino que también estuviera Reino Unido. Porque a Reino Unido sí se le va a escuchar en la OTAN. No es cualquier cosa. Reino Unido y Alemania, ahí España no vale para nada, volvemos a la misma realidad. Podemos tener a Sánchez ahí diciendo lo que quiera, pero estamos hablando de fundamentalmente Reino Unido. Reino Unido iba a ser la baza y la OTAN. Mientras Reino Unido y la OTAN se le pongan como pantalla, creo que lo va a tener muy difícil ir más allá de un acuerdo de paso tipo Panamá para dejar pasar a Estados Unidos y no dejar pasar a Rusia y a China, que yo creo que es por donde va, más allá de quedarse después con las tierras raras o contener más, porque ya tiene bases allí y ya tiene influencia allí. Lo que él quiere es que eso se corte para las otras oposiciones, que son Italia, Rusia y China, sobre todo China. Sí, pero un inciso, es decir, eso se podría conseguir negociando, es decir, habla con Europa. Pero eso es lo que quiere, yo creo, por ahí va. Siempre y cuando Europa esté unida, porque como Europa la ve un poco más allá, entonces sí que se va por ella, Y lo que Europa le tiene que poner, insisto, es mucho Reino Unido y mucha OTAN por delante, nunca un avión, porque en aviones tenemos todo perdido. El problema que tiene Europa es que cuando dices ¿qué papel juega? Europa no juega ningún papel en esto. Europa lleva mucho tiempo desaparecida y pegándonos tiros al pie. O sea, Europa, dentro de toda esta organización geopolítica mundial, actualmente no tiene capacidad ni de defensa militar, ni tiene potencial económico, ni tiene potencial industrial para competir con ninguno de estos 3 países que ha comentado antes Víctor. Y esto no es un problema de Trump, esto no lo genera Trump desde hace un año que lleva en el gobierno. O sea, llevamos muchas administraciones, demócratas y republicanas en Estados Unidos, que durante años han ido cada vez con estrategias más expansionistas y que este mapa geopolítico no lo decidimos nosotros, por lo tanto el papel de Europa aquí yo creo que es totalmente irrelevante, estamos de pasada, estamos de perfil y llevamos 20 años preocupándonos más de si contaminamos 0,7 décimas o 0,6 décimas de CO2 o si reducimos la jornada a 10 minutos laborales o paramos a fumar, pero mientras tanto el resto del mundo está reforzándose militarmente, industrializándose y peleando por lo que de verdad importa el día de mañana, no por esa minucia. Yo quiero añadir importa la guerra, importa el robar. Nosotros nos hemos creído que todo estaba hecho, que el mundo estaba resuelto, que aquí no había problemas. A la derecha lo único que le interesa es el comercio y el robar. Y la izquierda nos interesa el bienestar de los ciudadanos. Esa es la diferencia. Nos pensamos que el mundo estaba fundamental. Izquierda, bienestar social. Derecha, negocios y robo. Ya, pero el problema es que si los demás, en ese mundo happy power de Europa, si los demás no están a lo que tú, a lo mejor tú también tienes que empezar a guardarte un poco por si el día de mañana esto revienta. Y el problema es que nosotros nos hemos dedicado solamente a lo bonito, pensándonos que todo estaba resuelto. Aquí no queremos que nos interpelen en estas cuestiones. Patricia, esto no es solo cosa de Trump.
Esto también es cosa de Putin, que lleva más de 10 años Sí, entre unos y otros con un imperio están poniendo expansionista, y que de Xi Jinping, que desde que se le dio Shanghái porque tocaba y se le dio todo lo que le dejó Reino Nosotros nos Unido, tapamos los pues ojos. no para tampoco. Y va Pues, por Taiwán dentro de nada. ahora nos lo y comeremos. si puede, Totalmente de acuerdo con Ya eso. está. Por eso estoy diciendo, y lo Se está defendiendo. he dicho en Trump 3 o no ha 4 sido ocasiones y lo primero. repito, es decir, Está solo defendiendo las lo personas que- decentes solo tenemos una solución, y es la ONU, un mando superior. no, en este caso la OTAN, no te equivocas. Aquí es la OTAN. La Ya OTAN estamos es hablando de Europa y Estados Groenlandia. Unidos, la ONU es En algo más. Groenlandia es OTAN. Aunque en la eficacia es más que discutible de la ONU, pero si no Pero nos si la- amparamos en algo de eso, en la que haya ONU alguien por encima de todos que pueda poner orden mundial, esto no tiene Pero la- solución. la De Al momento final vamos será a ir, eso, pues volver a otra Damián, tercera aquí. guerra mundial y hasta luego. Estamos rozando ya al final del programa. Juanma quiere intervenir y ya de paso te voy a pedir que después de tu intervención, bueno, pues conclusiones finales sobre esta cuestión que, bueno, que nos ha asaltado, por decirlo de alguna forma, si me lo permiten. Bueno, pues Bien para este enviado. 2026. Normalmente en Callants, en Visión 6 Televisión, hablamos de cosas un poquito más cercanas, municipales o provinciales, pero bueno, creo que esto también era una cuestión de debate como poco esta noche. Mira, cuando estábamos hablando de Europa, ahora mismo, sin ninguna acritud, el discurso de Christian es el discurso que está de los gobiernos conservadores de Europa. Hay que tener en cuenta que ahora Europa está gobernado en su mayoría por gobiernos conservadores. Esto me recuerda a la época de los nazis, en que la derecha dejó entrar a los nazis al poder. Y es igual, ahora mismo el discurso de la derecha española, de toda la derecha, ya no... Es que todo porque está polarizado, Juanma, porque también. antes se llamaban los demócratas cristianos, aún podían parar, pero ahora están todos radicalizados. Y están haciéndole el juego a Trump. Trump en ningún momento cree ni en la OTAN, él solamente cree en su propio bolsillo y America luego First. el de los No, demás. en la OTAN sí se cree. America First, no os No, olvidéis no tampoco se de cree, eso. no se cree Él iba más. de frente, ¿eh? Sí, no, Eso sí. sí, pero Y eso claro... hay gente que le cale y le gusta allí. Y es lo que Vale, hemos pues dicho. allá ellos, Esos 80 millones de allá votantes, ellos, bueno, sí, que cuiden su... Bueno, joder, lo que yo digo, pero si son tan nacionalistas, que cuiden su propio terreno, pero que no intenten por la puerta de atrás invadir países, secuestrar jefes de Estado y al mismo tiempo fomentar, lo que está claro es ir quitando derechos sociales. Porque ahora estas señoras ¿A Maduro le han quitado estas derechos sociales? No. Tiene el mejor abogado, No vamos. no Ya quisieras tú el gabinete de abogado que lo tiene defendiendo. me estoy hablando de refiriendo- derechos sociales, no, ya lo me quisiera. estoy No lo pagábamos refiriendo entre los que estábamos aquí. que no me Claro, pero estoy, es que- Víctor, no Entre los que estamos aquí no le pagamos ni a Andrés. Ni al O sea, primero que- le pagamos. No me seas demagogo. Hombre, no soy demagogo. No la me verdad, seas es que demagogo porque hablar no me de ha derechos dejado, sociales, no me ha dejado ¿a quién se lo has terminar. quitado? ¿A Delsi? No me ha dejado ¿A Delsi? terminar. ¿Me quiere dejar No, terminar, no, por pero- Dios? O sea, no me ha dejado terminar porque resulta O sea, nos estás que quitando esa 20 señorita, millones de venezolanos que esa viven en la señora, ruina. calla ya, por Dios, No, que las señoras claro. estas que han salido, las señoritas que han salido, recuerda que Señoras o están señoritas, aquí en España gracias a la gestión del expresidente Zapatero. Ahí va lo que has dicho. Que No, no. el Seguramente que les gobierno de preguntas a uno España, por uno. que el Uf. gobierno de España ha traído a más exiliados venezolanos, y entonces Zapatero los ha traído, solito, ¿no? no, hombre, Solito. no, o sea, la negociación no nos ha hecho Zapatero. Y cuando negociaba Zapatero, ¿quién estaba aquí? El presidente del gobierno. ¿Quién era el presidente? Cuando los traía. ¿Quién? Pedro Sánchez. Mariano Rajoy. Mariano Se Rajoy. llamaba Rajoy, hombre. Rajoy. Vamos a ver. Rajoy. Estamos ya Ya. casi fuera de Claro, tiempo. pues si te pones por ahí. Creo que es una cuestión que patinas tú tendremos que solo. analizar. En resumidas cuentas. No, no, que Monopoly la mayoría de no están Mira, por- Para ni más por capítulos Rajoy, ni Callanza, por- pero vamos a de De ceñirnos lo a que ha la negociado Exacto. Zapatero nos vamos a enterar dentro de no mucho. Exacto. De lo que ha Sí, estado sí, negociando sí, Zapatero sí, estos también años. lo es van- el siguiente. también Nos lo vamos a van a- enterar también pronto. lo van a secuestrar y lo van a No, encarcelar. no, De ya eso se decidimos condenaba. nosotros. Pero de Por todas fa- formas, bienvenidos a los hombres de la guerra, bienvenidos, bienvenidos a los Conclusión. dictadores, y con la conclusión final es Yankee go home. En resumen, bueno, obviamente es una violación de todos los derechos, del derecho nacional de Estados Unidos, porque lo ha hecho todo sin autorización de las cámaras americanas. El derecho internacional, por supuesto, se lo ha pasado por debajo del forro, independientemente de la legitimidad moral por quitarnos moral, por quitarnos dictadores, a lo que me refiero, es decir, moral en el sentido de decir, pero podía haberlo hecho en el sentido benéfico, es decir, bueno, voy a liberar a unos venezolanos que están allí muy malamente. ¿Cómo? Y me llevo, pues, quitando todo el aparato que hay. A toda la vez. Eso es guerra. Secuestramos Bueno, a todos. no Eso sé. es guerra. Yo ya he dicho Así que le ha costado, desde el tú hablabas de principio, 100 vidas, desde el que no se principio, sabe. pero es que Hablaban de 40, ahora es luego- un robo. Es decir, Bueno, ahora así ha no costado libero 100 nada y vidas. encima les robo y les dejo con la pena. No, es no, lo que ha hecho. no, Sí, les sí, deja- les les dejas estoy en quitando el transición. petróleo, está haciendo Dale una cosa tiempo. que hasta los salarios en los años 1800, ya sabéis que los trabajadores
en vez de salario recibían vales de las empresas que tenían que gastar en la Salario propia medio de un empresa. venezolano, ¿sabes cuál es? Da El igual. país primer productor de petróleo, Sí, pero 200 la ruina, dólares. pero si eso lo tengo claro. Estoy diciendo que es la derechos sociales, política Juanma, derechos casi sociales. esclavista. Y ahora van a tener Vendo más. las Última cosas, intervención. vendo las cosas y Damián. encima me las tienes que comprar a mí. Como se trataba a los trabajadores en 1800. Claro. Es decir, el vale a la propia empresa. Eso es lo que está haciendo. Es decir, y el imperio mundial, pues entre el Putin, el chino y este otro, pues nos vamos a una Al tercera garete. guerra mundial sin muchas dudas. Es Al que no bonillo, tiene- a la nación nos vamos. Bueno, ahí quedaremos. Habrá que refugiarse. Como hay mucho frío, pues lo mismo, bueno, pero No voy a nombrar en más el Groenlandia- bonillo esta noche. En Groenlandia también hace mucho frío y también quiere ir. O sea, lo mismo, yo no se escapábamos, Bueno, el pero bonillo no. a mil de Sí, no. actitud y también neva mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso digo que por el frío los podíamos tener atemorizados, pero no. Si van a Groenlandia, el bonillo es una... Una nación, ¿Por qué no he descubierto el Greco? Cristian, Estoy allí. porfa. Yo creo que aquí si todos estamos de acuerdo en el fondo, unos con la boca más grande, otros con la boca más pequeña, pero salvo Rusia y China, todos hemos aceptado que Venezuela era una dictadura, que Maduro había tomado el poder a la fuerza y que la solución era quitarlo de ahí. Lo único que nos queda es el fondo o la forma. Está claro que el modelo de te secuestro y te quito es el modelo que ha sido más limpio, más rápido, sin guerras, sin conflictos bélicos, y la alternativa era pasar por todos esos organismos para preparar una guerra civil, para preparar a un régimen a defenderse, a lanzar a su población a la calle y a montar una guerra como las que hemos tenido en otros países en las que la invasión la gestionó otra administración como la de Obama, que luego han mantenido un país en ruina durante 9 o 10 años. Bueno, Irak, Bush, Pues ¿no? si el fondo, estamos todos de acuerdo en que era una dictadura y acabando con el dictador, acabamos con la dictadura, en este caso la forma está perfectamente legitimada porque se estudiará en los libros de historia como una de las acciones más rápidas, más pulcras, más limpias militarmente que se ha hecho nunca en este tipo de acciones. Por lo tanto, si estamos todos de acuerdo, con la boca pequeña o grande, en que era un dictador, no podemos quedarnos solamente en la forma de quitarlo de en medio. Creo que se estudiará en Con la el historia, fondo- pero de muchas simplemente formas. que no hay que hacer derecho internacional, que ¿para qué sirve el derecho internacional? Juanma, vamos, Víctor. Bueno, el derecho internacional sirve para lo que sirve, que sirve Sí, para para países limpiarse el democráticos culo. Para y limpiarse para el culo estar- como- pero sí. en este caso, insisto, con Cristian, estoy en que lo ha dicho completamente y como debe ser. Creo que ha sido la forma más limpia y la forma Sí, más fácil para todos de iniciar una transición en Venezuela. A coste mínimo. Hay coste siempre, pero desde luego una guerra habría sido mucho peor en un país como en el que está. Y hay que situar, insisto, en cómo y dónde estamos. Después, sobre Venezuela no voy a hablar más, sino que estamos en una transición, creo que el proceso acaba de empezar y se estudiará en los libros de historia no solo por el inicio, sino cómo va a ir cargándose poco a poco el sistema desde dentro, una transición a lo español, digámoslo así, y creo que al final, pues María Corina Machado, además de ser necesario que la felicite nuestro presidente, pues por su premio Nobel, pues estará ahí. Pero no ve que no lo quiere, que lo quiere compartir. Estará Se lo está ahí regalando. seguramente, No te estará harás ahí una como apuesta, realmente como jefa de Estado No te harás una democrática apuesta. eligida. Le ha dicho... Bien, es que no ha sido y voy Putin. con- y acabo, voy con la otra No será parte, la la apuesta de parte que la de Corina- la parte, Juanma, de la geolocalización. Estamos en un mundo, lo he dicho al principio, es triste, pero somos 3. Y ojo, está perdiendo. Quizá para compaginar todo y equilibrarlo deberíamos ser 4, pero no, desgraciadamente somos 3. Y 2, y ahora hablando de política y geopolítica, 2 son de un sistema comunista y 2 y No, uno no. es de una... Comunista. ¿Dónde está el comunismo? ¿En China y en Rusia no está? En Rusia no. En Rusia no. En China... No, ¿De en dónde- Rusia no de está el dónde viene comunismo, Putin? vale. ¿Dónde militó Vale, Putin? pues mira, Bien, ¿de voy, dónde a, viene esa cosa? voy a dejarlo ahí, porque no da tiempo, ¿eh? Claro. No No, da pero es tiempo, economista. pero Dejar algo que para me digas, otro que me debate. digas, Economía lo dejamos para basada en otro la economía debate. comunista. Si me dices que Es eso una no economía es comunismo, controlada. Es una economía controlada y yo el lo voy Estado. a, eso es comunismo No, puro no. y duro, además del peor, tipo bolivariano, No, tipo absoluto, bolivariano, vamos, o sea, el como comunismo si no me tiene dices que absolutamente nada. se acerca mucho Es una más Maduro. economía libre, una economía se de ade- mercado, donde hay ricos. Economía de ¿Qué mercado. país comunista hay Vale. ricos? Regresemos a esa Yo creo división que en vamos a Si los dejarlo con esta multimillonarios cosa. de- Damián, los más grandes vamos de a Europa ahora decir mismo son que rusos Rusia todos. más o menos es del mismo cartel que Maduro. Si lo dejamos así, a lo mejor te vale. de Porque inmorales, tampoco porque vas a de decir que es de inmorales, a lo izquierda. mejor sí. No le Lo mismo dices interpretes que más Maduro porque no tampoco es de tenemos tiempo. izquierda. Bueno, lo que quiero decir es que Europa ha perdido, está perdiendo hace tiempo mucho sobre lo que era Europa. Y Europa era una economía occidental, era una economía anti en el tema no comunista, sino proliberal y con un sistema libre de mercado, el capitalismo, que poco a poco no se sabe dónde está y no está en ningún sitio. Porque yo cuando he contado he dicho 3. Y el problema es que Europa y España, y con esto acabo, debería alinearse con quien crea que debe alinearse. Porque aquí siempre va a haber, como toda la historia ha habido, un ganador y un perdedor al final de la geolocalización. Entonces deberíamos mirarnos
y tanto criticar muchas veces a Trump, mirar lo que ha hecho Estados Unidos por nosotros y saber por dónde favor. estamos. Porque la otra opción Que te es dan la irse medalla con del China, Congreso, tío, es que te irse dan la con medalla China del Congreso. o irse con Rusia. No os engañéis, no hay más opciones. No hay que ir a ningún lado. No hay más opciones. No, Sí, no, no. díselo a Ucrania. Díselo a Ya, ya, Ucrania. ya. Díselo a Pero por Ucrania. eso, Que no hay tenemos que ser opciones. fuertes y ahí es donde estamos ya la pena de flojeando. Europa es Ahí ya eso. estamos flojeando, Mira, en la defensa de Europa Ucrania. empezó a dejar de ser Europa cuando acabamos el sistema del Brexit, lo acabamos hace nada. Ya sé que fue voluntad de los ingleses, pero ahí empezó a dejar de ser Europa. Y esa es nuestra pena. Aquí Ojalá lo y cambie. tenemos, Víctor, que dejar de momento, Víctor, y al resto de equipo de contertulios de esta noche de Calle Ancha. De momento, bueno, pues esta es la analítica que se puede hacer en el desarrollo de los acontecimientos en torno a Venezuela. Una cuestión que seguiremos, es internacional, de calado internacional, pero que seguiremos muy pendientes también en Calle Ancha. Aquí lo tenemos que dejar de momento. Y nada, no sin invitarles antes a ese nuevo encuentro, a ese nuevo Calle Ancha el jueves que viene, con todo lo local, regional, nacional, todo lo que nos pida paso. Aquí estaremos. Feliz semana. Adiós. Hasta luego. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha.